¿Qué pasa cuando los herederos del marxismo renuncian a la revolución, abrazan el parlamentarismo burgués y el posmodernismo? Pasa esto. La estribillo muy sencillo, podéis corearlo. Dice, euro, euro, euro soy, pero no olvido de dónde vengo y a dónde voy. Vale, todos. Todos. Bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y efectivamente hoy vamos a hablar sobre el eurocomunismo. Bueno, después de este hippie del 9º Congreso del PC cantando cosas raras, vamos a hablar efectivamente del eurocomunismo o de cómo vender la claudicación y el abandono de cualquier posición revolucionaria y comunista como un cambio ideológico y como una nueva táctica para, en teoría, poner de nuevo esas ideas revolucionarias en boga, y lo único que hace es traicionar cualquier tipo de esencia revolucionaria. Esto además lo que supone es el desarme ideológico de cualquier organización de la clase obrera en los países en los que se tomaron estas tácticas eurocomunistas, que luego iremos a detallar, y también después de toda la oleada revolucionaria que hubo previa a la Segunda Guerra Mundial, la adopción de estas posiciones pues fue una traición a cualquier continuación de la herencia de lo desarrollado por Lenin o por Stalin en la Unión Soviética. Podemos resumir al eurocomunismo como un caos y un desarme ideológico, militante, organizativo a todos los niveles de lo que fue el movimiento revolucionario. Como siempre, lo que hay que hacer es profundizar un poco en la historia y ver en qué contexto se desarrolla el eurocomunismo, y podemos ver que se desarrolla desde los años 60 a los años 80, principalmente debido a la acción de tres partidos comunistas, que serían el Partido Comunista de Italia, de Francia y de España. Entre los tres, pues desarrollan este revisionismo nauseabundo y de pérdida de cualquier tipo de esencia revolucionaria, que, aunque también se desarrolló en otros países donde intentaban desligarse de ese movimiento y posiciones soviéticas sin tampoco caer excesivamente en la socialdemocracia, aunque en la práctica fueron, yo creo que profundizando aún más en esa socialdemocracia revisionista y totalmente contraria a la revolución. Podemos destacar como tres grandes pensadores sobre el eurocomunismo, que podrían ser Carrillo, Togliatti o Marchais en Francia. Tenemos que tener en cuenta que todos estos partidos, cuando se produjo esa debacle y de esa caída tras el 20 Congreso y esa traición de Khrushchev, en la Unión Soviética se desarrolló un periodo totalmente revisionista, de vuelta a ese capitalismo de Estado y de inmovilismo en lo revolucionario. Ante esto surgieron diferentes movimientos sociales a lo largo de Europa que finalmente cristalizarían en esas teorías del eurocomunismo. El pilar fundamental de este eurocomunismo fue también esa caída en el posmodernismo ideológico y esa nueva izquierda surgida a partir de mayo del 68, en el que se produce un cambio de ese sujeto revolucionario, en el que la clase obrera deja paso a, al feminismo, al antirracismo, al ecologismo, a todo lo LGBTI, etc. De esta forma también se desarrollan teorías en las que se acepta una convivencia con el capitalismo y un abandono de cualquier tipo de esencia revolucionaria, aceptando el juego democrático y renunciando a la violencia para realizar esa toma de poder. De esta forma, el eurocomunismo lo que hace es deformar totalmente el marxismo y aceptar posiciones totalmente antirrevolucionarias y antiobreras, llegando al punto de que ellos ven la revolución como un cambio lento y progresivo en el que poco a poco se van introduciendo en el aparato del Estado, colocando a su gente, etcétera, parasitando el Estado de esta forma sin llegar a hacer grandes cambios. Una cosa que yo creo que a muchos os sonarán con figuras de actualidad como ha sido, por ejemplo, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, etcétera, que tienen esa intención de vivir ellos de la política, de parasitar esas estructuras de poder. Pues esto son herederos de estas corrientes del eurocomunismo, más bien de estos lodos, ¿no? Porque el eurocomunismo veremos cómo es una cosa infecta y que lo único que ha hecho es destruir el movimiento obrero. Tenemos que ver también, además, como en esos años, ese periodo comprendido
sobre todo entre los años 50, 60, etcétera, una vez que ha terminado el periodo de Stalin y se da ese golpe de estado en la Unión Soviética con el 20 Congreso, el movimiento obrero europeo se desencanta con la Unión Soviética y con ciertos hechos concretos que ocurrieron con el nuevo gobierno de Khrushchev, como por ejemplo las represiones de esas revueltas que hubo en Hungría en el 56 o lo que ocurrió en Checoslovaquia en el 68. Ante esto, la posición que toman los partidos comunistas de España, de Francia y de Italia, en lugar de volver a retomar esa esencia revolucionaria que abandonaron los soviéticos a partir del 20 Congreso, lo que hacen es intentar introducirse, como hemos dicho antes, en el parlamentarismo burgués y sumergirse aún más en el reformismo. Unas posiciones reformistas que ya habían sido abandonadas tiempo atrás por no ser eficaces, vuelven a retomarse como su estrategia para llegar a la revolución. De esta forma empiezan a elaborarse estas teorías sobre el eurocomunismo, que podemos destacar ciertas características que lo definen. Como primera característica podríamos ver que el eurocomunismo rechaza frontalmente la dictadura del proletariado, es decir, rechaza esa revolución y esa insurrección violenta, esa toma del poder para establecer una dictadura del proletariado que vaya avanzando en el socialismo de cara a llegar a ese, con ese horizonte del comunismo, y lo sustituye, como hemos dicho antes, pues por una vía parlamentaria reformista. Y esta sería otra característica, ¿no? Esa visión del proyecto democrático de una forma pacífica, defendiendo esa conquista del poder mediante elecciones, mediante alianzas con otros partidos, mediante ese electoralismo, que al final lo que hace es que abandonen también la lucha de clases. Establecen también una autonomía nacional y una crítica a Moscú, lo cual, pues en principio tampoco podría ser una cosa que veamos mal. Yo siempre defenderé esa visión nacional y esa crítica a los revisionistas, pero claro, es que ellos lo que hicieron fue ir a una cosa igual de lamentable o más, que fue profundizar en una crítica al modelo soviético, tanto al revisionista como al revolucionario que se produjo años antes con Stalin, por ejemplo. Entonces, claro, ellos son muy críticos y piensan en las vías al desarrollo propias de cada nación, pero es una excusa para volver a caer en ese reformismo, parlamentarismo, todo ese posmodernismo ideológico, etc. También tienen una apertura, entre comillas, ideológica y cultural. Buscando ganar esa hegemonía, lo que hacen es aceptar otras ideas y otros posicionamientos totalmente ajenos al marxismo, llegando a aceptar ideas totalmente alejadas del materialismo y cayendo en el más profundo idealismo, defendiendo, pues como hemos visto antes, minorías, defendiendo el feminismo, el LGBTI, todo este tipo de ideas en las que al final se abandona esa realidad objetiva por la interpretación individualista de cada uno, cayendo en el liberalismo, etcétera. De esta forma, lo que hacen es renunciar totalmente al concepto de la conquista del poder para caer, en una lucha por la hegemonía y esa transformación progresiva de la sociedad civil. De esta forma empiezan a reivindicar posiciones desarrolladas por Gramsci, de esas teorías de la hegemonía, trayéndolas a su época y degenerando aún más esa visión sobre la teoría marxista. Y finalmente, otra característica sería, ese reformismo estructural totalmente e integración en el capitalismo, en el que, como hemos dicho antes, optan por esa vía parlamentaria y al final lo que luchan es por un estado del bienestar, por una economía mixta, defensa de los derechos laborales desde el punto de vista más economicista y oportunista posible. Al final, terminan siendo como a la izquierda de esos partidos socialdemócratas, como puede ser en España el PSOE, y lo podemos ver cristalizado en lo que ahora puede ser Podemos o Sumar. Al fin y al cabo, es integrar esas vías más como de socialdemocracia dentro del sistema burgués. Así que vamos a ir país por país viendo lo que hicieron esta gente como Togliatti, Carrillo, Marchés, etcétera, en sus partidos comunistas y qué posiciones adoptaron. Empezamos por Palmiro Togliatti del PCI, del Partido Comunista de Italia. Togliatti es el secretario general del Partido Comunista de Italia tras la Segunda Guerra Mundial y desarrolla esa vía italiana al socialismo, que no deja de ser la vía al reformismo, en la que defendió la idea del
policentrismo, que era que cada partido debía de crear una nueva estrategia revolucionaria adaptada a sus condiciones nacionales, alejándose totalmente de esa ortodoxia soviética. Claro, esto suena muy bien y tiene sentido, ¿no? Pero luego el desarrollo que hacen es que cada partido sea reformista de la manera más lamentable en su propio país, ya que se basa en favorecer las formas electorales, en particularizar esas estrategias electorales a cada país para que los partidos comunistas pues tengan que, bueno, ir ganando esa infiltración o ese parasitismo en el Estado. Habla de alianzas amplias, como fue ese compromiso histórico en Italia. Bajo su mando, el Partido Comunista de Italia deja de ser un partido de cuadros y se convierte en un partido de masas, que, si bien es cierto, disfrutó de una amplia masa social durante determinados periodos. Que bueno, yo creo que tiene que ver más con el contexto histórico de ese desarrollo del movimiento obrero por el resto de Europa. Bueno, movimiento obrero, la decadencia, ¿no?, de ese movimiento obrero, pero como sí que seguía estando de cierta forma en boca de la gente, y lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con Italia, esa ilusión, hizo que, bueno, pues que todos estos revisionistas disfrutaran de unos años dulces, por decirlo así. Por otro lado, a nivel ideológico, Togliatti lo que hace es profundizar en Gramsci, hablando de esa, bueno, lucha por la hegemonía, de esa batalla previa cultural, luchar por esa opinión pública, esa reforma moral de la sociedad, etcétera. Y al final lo que hace es abandonar, bueno, pues esa lucha por la base económica de la sociedad y por cambiar el modelo productivo. Por otro lado, en Francia, el Partido Comunista francés, a manos de Marchais, si bien es cierto que al principio se opuso a esas tendencias eurocomunistas, finalmente terminó abrazándolas y aceptando esa vía francesa al socialismo. Comenzó también a enfatizar esa importancia de la democracia, de esas vías pacíficas, el parlamentarismo, etcétera, y terminó, bueno, pues cayendo también en el reformismo más claro y más revisionista que se puede caer. Es cierto que mantuvo ciertas reservas con esa autonomía local y sí que creía en una mayor cooperación, pero participó en todas las conversaciones eurocomunistas y en todo este ambiente que se estaba creando entre distintos partidos reformistas de Europa, bajo la excusa de buscar como un equilibrio, ¿no?, entre estas ideas reformistas y ese marxismo-leninismo clásico, pero al final en lo que caía era en el eurocomunismo, en el reformismo, el parlamentarismo, etcétera. Entonces simplemente, bueno, pues intentó darle otro lavado de cara, intentó hacerse un poco como que era el crítico y el díscolo, pero terminó haciendo lo mismo que otros. Y por otro lado tenemos al que sufrimos aquí en España, a Carrillo en el Partido Comunista de España. Carrillo fue secretario general desde el año 60 hasta el 82 aquí en España, en el Partido Comunista de España, y fue el principal culpable de esa mutación eurocomunista que sufrió el partido en nuestro país. Tras la transición se inicia ese proceso de reconciliación nacional, entre comillas, en la que, bueno, pues el Partido Comunista, a mandos de Carrillo, lo que intenta es llegar a amplios sectores de la población e intentar un poco constituirse también como partido de masas. Entre las grandes joyas de Carrillo está renunciar explícitamente a esa dictadura del proletariado, renunciando así a cualquier tipo de aspiración revolucionaria y cayendo en el más profundo reformismo. Trata al partido como una fuerza nacional para iniciar esa vía al socialismo a partir del parlamentarismo. Y este viraje tan fuerte y tan descarado lo que ocasiona es multitud de escisiones dentro de este partido y la creación de otros partidos nuevos. También bajo el liderazgo de Carrillo, el Partido Comunista lo que se dedica es a hacer pactos con el PSOE para hacer que este gobierne, a hacerle facilidades a esa socialdemocracia. Y tendremos pues situaciones como esa del 9º Congreso, que por favor poner otra vez a este loco porque es que me encanta. La estribillo muy sencillo, podéis corearlo. Dice: euro, euro, euro soy, pero no olvido de dónde vengo y a dónde voy. Vale, todos.
Y luego que por qué odiamos a Carrillo. Y bueno, después de este momento lamentable de ese noveno congreso, vamos a ver, como hemos dicho, esas fricciones que ocasionaron escisiones dentro del Partido Comunista Español, en el que se produjeron, bueno, pues diversos partidos nuevos. Podemos empezar por la OMLE, esa organización de marxistas-leninistas españoles de inspiración maoísta que se produjo en 1964. También estaría el PCML, Partido Comunista Español Marxista-Leninista, que continuó esa idea marxista-leninista del legado de Stalin, etcétera, apoyados mucho por la Albania de Hoxha, también en 1964. Por otro lado, en 1973 se produce la fundación del PCOE, el Partido Comunista Obrero Español de Lister, no lo que hay ahora, que es terrible. Y finalmente, en 1984, con maletines venidos desde Moscú, se funda el PCP, que bueno, parece que le vamos a dar más publicidad, más gente va a oír ese nombre aquí que en sus propias redes, pero bueno, el Partido Comunista de los Pueblos Españoles, que era un partido totalmente prosoviético al servicio de Moscú. Esta tendencia de escisiones continuará también en los 80-90 y también entrados en los 2000, pero bueno, esto ya es un poco más fuera del periodo que estamos tratando, así que lo dejaremos para otro vídeo, pero cada pocos años se produce una escisión en el PC de un grupo nuevo que surge, etcétera, porque la gente, bueno, pues ve lo que hay y esa deriva reformista que han tomado y obviamente pues intenta crear algo nuevo. Estas decisiones al final ninguna ha tenido mucho recorrido de las que hemos visto ahora, sí que hay algunas que continúan, pero que al final se han reducido a un club de lectura o bueno, grupúsculos en los que hay 4 personas. De hecho, yo creo que a los únicos que les ha ido medianamente bien hemos sido nosotros, que bueno, pues como podemos en otro vídeo hablando de la historia de reconstrucción comunista, podemos ver cómo se rompió con toda esa izquierda, todos esos grupos y formamos algo que a día de hoy, bueno, pues estamos llevando a cabo una labor bastante importante con el frente, etcétera. Pero bueno, eso son cosas para otro vídeo que no vamos a entrar ahora y vamos a seguir hablando de eurocomunismo. Por último, para terminar de profundizar un poco sobre cómo se desarrolló todo este proceso, es cierto que en esa época surgieron voces discordantes con esta deriva que estaba teniendo los partidos comunistas y el movimiento obrero en general. De hecho, a raíz de mayo del 68, muchos críticos en distintos países empiezan a plantear posturas y a analizar la situación, como por ejemplo en Francia Michel Clouscar, es un autor, un filósofo francés que recomendamos mucho porque fue uno de los primeros en analizar y además con una exactitud brutal qué ocurrió con lo que bueno, nosotros llamamos posmodernismo ideológico, que él llama liberalismo libertario, toda esa estética de la revolución, etcétera. Un día tenemos que hacer un vídeo sobre Clouscar, hay que apuntarlo. Otras figuras, como por ejemplo Pasolini, que venía del Partido Comunista Italiano y que renegó totalmente de ello. Tiene frases muy famosas como aquella de que en mayo del 68 él iba con la policía porque por lo menos eran hijos de obreros. Hizo una crítica brutal en diferentes artículos que podéis leer recopilados en escritos corsarios. O incluso Oriana Fallaci, que fue una periodista italiana, una mujer aguerrida, hecha y derecha, que participó en la resistencia antifascista y que criticó toda esta deriva que habían tenido y cómo el Partido Comunista de Italia y todos estos movimientos de la izquierda habían traicionado a los obreros y se habían convertido, bueno, pues en un apéndice más del capitalismo. Ya no lo expresaba con estas palabras, obviamente, pero hace un análisis muy bueno y una crítica muy buena. Desde el punto de vista marxista, las críticas que podemos hacerle al eurocomunismo es un poco casi ir punto por punto por sus características, porque no se salva prácticamente nada de este tipo de posiciones. La primera de ellas, obviamente, es esa negación de la lucha revolucionaria y de la dictadura del proletariado. Por otro lado, vemos esa colaboración con la burguesía al establecerse en esos marcos capitalistas, en ese parlamentarismo, etcétera. Intentan tener un cierto patriotismo con esa visión de la vía al socialismo de cada país distinto, pero al final terminan cayendo también en posturas que han acabado en el nihilismo nacional que tenemos ahora, en una visión de la patria totalmente
bueno, incorrecta y que al final solo ha servido un poco para justificarse que cada partido comunista se monte su chiringuito en cada país de forma diferente. Finalmente, pues que todos estos movimientos ocurridos en Europa lo que han convertido es al Partido Comunista, ese partido de vanguardia, ese partido como herramienta de la clase obrera, en un apéndice del sistema, en un instrumento más de la administración capitalista, lo ha despojado de cualquier tipo de esencia revolucionaria y al final lo que tenemos, bueno, pues es lo que tenemos hoy en día, esta izquierda que al final lo que hace es defender al sistema, defender la corrupción y defender en última instancia el sistema capitalista. Y bueno, llegamos un poco a la parte que más os gusta a algunos, que sois muy intensos en pedirme siempre que haga esto. Pero bueno, aquí os traigo un montón de fuentes sobre el vídeo de hoy. Y más que fuentes históricas de cómo se desarrolló esto, traigo, bueno, más bien yo creo que obras que me han salido un poco a cuenta en el vídeo en ciertos momentos y que quiero destacar. La primera de ellas y la más importante yo creo para tener una visión rápida de lo que fue el eurocomunismo es Eurocomunismo es anticomunismo de Hoxha, en el que habla un poco pues de Carrillo, del PCI, del Partido Comunista Francés, etc. También, para entender un poco cómo se desarrolló ese 20 Congreso y ese inicio de la debacle, pues, como no, Grover Furr Khrushchev mintió, que lo recomiendo mucho últimamente, porque al final es un libro muy bueno para entender esas mentiras del 20 Congreso, que fue el principio, ese golpe de Estado en la Unión Soviética fue el principio del fin. Luego, como hemos dicho antes, hemos hablado de voces críticas y os traigo pues distintos libros que recomiendo de esas voces críticas. La primera de ellas, Michel Clouscar, filósofo francés, como hemos dicho, El capitalismo de la seducción y Neofascismo, ideología del deseo. Dos obras obligatorias para entender cómo este posmodernismo ideológico ha destruido todo, cómo hemos terminado en el punto que estamos. Por otro lado, Pasolini, Escritos corsarios, es una recopilación de artículos, podéis leer, bueno, hay bastantes. A mí me gustan mucho algunos de ellos porque la verdad es que, vamos, les mete por todos los lados. Y bueno, de Orena Fallaci yo solo tengo estos dos, que, bueno, La fuerza de la razón y la rabia del orgullo, que se centran en esa crítica a lo que está pasando con todo la islamización y esta migración que tenemos ahora. No habla del eurocomunismo en sí, pero sí que se ve cómo habla de cómo en esa época el Partido Comunista y tal degenera y no defiende a los trabajadores, sino que está a otras cosas, y lo que se dedican es a insultarla y a meterse con ella en lugar de defender las posiciones realmente que son de defensa de los trabajadores, ¿no? Frente a este problema que tenemos ahora, migratorio y de islamización. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido sobre cómo se desarrolló el eurocomunismo y que veáis cómo a partir de la muerte de Stalin y esa traición del 20 Congreso, la Unión Soviética cae en el más absoluto revisionismo, esa traición total a los trabajadores. Y los partidos comunistas de Europa y ese movimiento obrero no saben reaccionar y no saben responder hasta esa situación. Y lo que hacen es optar o por una postura prosoviética, defendiendo todos los intereses de esa Unión Soviética ya degenerada y de capitalismo de Estado, o por el contrario, establecer esas vías reformistas, ese parlamentarismo, ese eurocomunismo y otro tipo de degeneraciones que se produjeron en la época. Nosotros tenemos que aprender y continuar ese legado revolucionario, retomar las ideas de Lenin y de Stalin, ese desarrollo revolucionario, ese patriotismo revolucionario que se desarrolló en la Unión Soviética y seguir caminando por la emancipación de la clase de los trabajadores y por la defensa de nuestra patria. Así que espero que, como he dicho antes, os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.